Te voy a decir algo que quizá te incomode al principio, pero que puede liberarte si lo dejas entrar. Mucha gente, cuando pasa de los 45, baja la cabeza sin darse cuenta. Empieza a hablar como si ya fuera tarde, como si el reloj hubiera cerrado la puerta y la vida solo permitiera mantener lo que hay. Esa voz se disfraza de prudencia, de realismo, de sensatez. Te dice, a estas alturas, ¿para qué? Te pide que no sueñes demasiado, que agradezcas lo que tienes y no muevas el suelo. Pero hay otra voz, más baja, que no grita. Te susurra que lo mejor todavía puede construirse. Y créeme, quienes transforman su vida después de los 45 no son los que escuchan la voz del miedo, sino los que aprenden a reprogramar lo que creen posible. No es una cuestión de suerte, no es un golpe mágico, es una ley sutil que opera en el lugar donde nadie mira, el subconsciente. La situación actual no es la suma de noticias, gobiernos o edades. Es el reflejo de lo que en lo profundo crees que mereces. Proverbios 23:7 lo dice con una precisión que asusta. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu corazón repite, no alcanzo, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si tu corazón repite, sí soy capaz y ya estoy en proceso, tu mente abre puertas que siempre estuvieron ahí y antes no veías. Romanos 12:2 añade el paso práctico. No te conformes al molde, renueva tu entendimiento. Renovar no es un deseo, es un entrenamiento. Como dijo Napoleon Hill, el deseo ardiente es el motor, pero la disciplina es el volante que dirige la fuerza hacia un destino. Querer no basta. Querer es tibio. Calienta las manos pero no enciende el horno. El deseo ardiente, en cambio, te desvela con claridad. Lo ves, lo sientes, casi puedes tocarlo antes de tenerlo. A partir de cierta edad tienes una ventaja que pocos jóvenes poseen. Sabes con nitidez lo que no quieres seguir viviendo. Has probado la frustración de los tal vez. Has visto lo que cuesta postergar. Ese dolor, si lo ordenas, se vuelve combustible. Aquí entra la parte que casi nadie te ha explicado con rigor. El subconsciente no discute, obedece. No distingue entre lo que imaginaste con detalle y lo que realmente viviste. Por eso, si cada noche antes de dormir alimentas tu mente con escenas precisas de tu vida resuelta, con emoción verdadera y no con fantasía vacía, si cada mañana repites esas escenas antes de tocar el teléfono, estás escribiendo instrucciones de programación. No me creas a mí. Pruébalo 30 días, 10 minutos al acostarte, 10 minutos al despertar. ¿Qué ves? ¿Qué llevas puesto? ¿Cómo caminas cuando las cuentas están al día? ¿Cómo suena tu voz cuando cobras con seguridad por tu trabajo? ¿Qué mensaje recibes que confirma que el contrato se firmó? La emoción es la tinta con la que el subconsciente lee. Sin emoción, las imágenes son pálidas. Con emoción, se vuelven mandato. Ahora bien, visualizar sin actuar es entretenerse. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:17. La visualización alinea el radar. La acción inspirada recoge la señal. ¿Qué es acción inspirada? No es correr por ansiedad. Es moverte cuando aparece la pista que antes no veías. Es ese mensaje, ese comentario, esa conversación en la fila del súper que encaja con lo que venías visualizando. La gente le llama casualidad. Tú sabrás que se llama coherencia entre mente, palabra y paso. Quiero contarte la historia de Beatriz Morales. No es famosa, no heredó,
No tuvo padrinos. Tenía 51 años cuando se cansó de vivir a medias. Vivía en Guadalajara, en una casa pequeña con patio angosto y bugambilias que trepaban la pared. Durante 2 décadas trabajó en una bodega de abarrotes como encargada de inventario. Sabía de horarios, de cajas, de proveedores y, sobre todo, sabía de cansancio. Sus hombros le dolían al llegar a casa y la espalda le reclamaba cada vez que subía las escaleras. Su esposo, Julián, manejaba un taxi por aplicaciones y sus ingresos subían y bajaban como un elevador viejo. Su hija mayor, Paola, había dejado la universidad por falta de dinero. El menor, Mateo, soñaba con estudiar diseño automotriz, pero el sueño olía a quizá. Beatriz repetía por dentro una frase que nunca decía. Creo que ya se me fue el tren. Esa frase era su cárcel. Un jueves de octubre, después de un error en el inventario que la hizo quedarse 2 horas extra, Beatriz salió tarde. Caminó por López Cotilla con el corazón blando y un nudo en la garganta. Al pasar frente a una librería pequeña que solía mirar sin entrar, encontró el escaparate abierto. En la mesa de ofertas había un libro de tapas gastadas con un título que le pinchó la curiosidad. Piense y hágase rico. No supo por qué, pero lo tomó. Al pagar, la dueña, una señora de cabello plateado y ojos vivos, le dijo: «Ese libro no es de suerte, es de decisiones repetidas. Si lo va a leer, léalo con pluma en la mano». Beatriz sonrió con educación, sin entender la profecía. Aquella noche, cuando todos dormían, abrió el libro y comenzó. Las primeras páginas la descolocaron. Hablaban de deseo ardiente, de propósito definido, de autosugestión. Sonaba a otro idioma, pero algo la mantuvo ahí. En un capítulo, leyó la idea de escribir con lujo de detalle lo que deseaba y pegarlo en un lugar visible. Apagó la luz con una mezcla rara de escepticismo y esperanza. Antes de cerrar los ojos, se preguntó: ¿y si me doy 30 días? ¿Y si pruebo sin burlarme de mí misma? A la mañana siguiente, a las 6, sin desbloquear el teléfono, se quedó en silencio. Respiró hondo y se atrevió a imaginar una escena como si ya hubiera ocurrido. Se vio en su cocina, con la mesa ordenada, una laptop abierta, un pedido confirmado, una transferencia entrando. Sintió alivio en el pecho. Escribió en un papel: «Gano 25,000 pesos mensuales en mi propio servicio de organización y control de inventarios para negocios locales. Cobro con seguridad. Mis clientes me recomiendan. Paola vuelve a la universidad en agosto. Mateo inicia un curso de modelado 3D». Pegó el papel dentro del closet. Le dio vergüenza mostrarlo. Aún así, cada noche lo leía en voz baja. Cada mañana lo visualizaba con 10 respiraciones lentas. Rom 12:2. Pensó un día al recordar un versículo que escuchó de niña. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En su boca, renovación se volvió repetición con sentido. El día 9 ocurrió algo que en otro tiempo hubiera pasado de largo. En la tienda donde trabajaba, llegó un joven dueño de una cafetería de barrio a devolver un lote de bolsitas mal contadas. Estaba molesto. El proveedor lo había dejado mal parado con su clienta. Beatriz intervino con calma, revisó el registro, encontró dónde se había roto el control y le explicó al proveedor un método simple con códigos de color que usaban hace años y nadie aplicaba ya. En 10 minutos el joven pasó de molesto a agradecido.
Al firmar, Beatriz se atrevió a decir: «Si quiere, puedo ayudarle a organizar su inventario para que esto no le pase. Es lo que hago aquí todos los días». El joven la miró como quien abre una ventana. «¿Y cuánto cobra por eso?». Beatriz sintió que las piernas se le aflojaban. Su vieja voz quiso decir: «Ay, lo que usted diga». La nueva, entrenada en el closet, se adelantó. «La primera semana, 1,800 pesos por diagnóstico y plan. Si le sirve, una mensualidad de 3,200 con seguimiento y ajuste». El joven respiró, hizo cuentas mentales, sonrió. «Va». ¿Puede pasar el sábado antes de abrir? Ese sábado, con miedo escondido debajo de una blusa planchada y una libreta nueva, Beatriz llegó a la cafetería. Hizo lo que sabía. Observó, contó, etiquetó, registró. En 4 horas diseñó un flujo simple con anaqueles por rotación, un formato de entrada y salida, y una tabla de mínimos y máximos que el joven pegó junto a la caja. Antes de irse, entregó su diagnóstico escrito. Por la tarde, el primer mensaje llegó. No sabía cuánto desperdiciábamos. ¿Te quiero mensual? Beatriz cerró los ojos un segundo y dio gracias en silencio. Aquella noche, su visualización no fue una promesa, fue un eco. No todo fue recto. La tercera semana, una panadería local que parecía un gran cliente le pidió prueba gratis. La voz vieja quiso aceptar por miedo a perder la oportunidad. La voz nueva recordó el precio que se paga para cambiar. Renunciar a querer ser aceptada a toda costa. Beatriz dijo con respeto: «Si le gusta el diagnóstico, lo paga. Si no, no sigo. Lo valgo». La panadería no respondió. Beatriz lloró un poco sola en la cocina. Al día siguiente, otra cafetería, recomendada por el primer cliente, escribió: «Me hablaron de usted. ¿Podemos vernos el martes?». Cuando uno se respeta, la vida toma nota. A los 40 días, Beatriz llevaba 3 clientes pequeños. Había cobrado menos de lo que decía su papel, pero más de lo que había creído posible un mes antes. En su casa, la atmósfera cambió milimétricamente. Julián, al verla sentada con la laptop, dejó de bromear con el negocito y empezó a preguntarle por sus rutas. Paola, que trabajaba en una tienda de ropa, se interesó por el Excel que su madre hacía para sus clientes y le pidió que le enseñara. Mateo diseñó un logotipo sencillo con líneas limpias. Ordena GDL, inventarios a tu medida. Puso a Beatriz en un círculo azul. A ella se le hizo un nudo en la garganta. Llegó el examen grande. Un mini supermercado de Colonia la citó. El dueño tenía 58 y cara de «ya vi de todo». Beatriz expuso su método. Habló de pérdidas invisibles, de registro en tiempo real, de auditorías semanales ligeras, de evitar compras por impulso de proveedores. El dueño escuchó con los brazos cruzados. Al final soltó: «Ya contraté a 2 consultores que me hablaron bonito y no cambiaron nada». Beatriz respiró, bajó la voz y dijo lo que había escrito 100 veces. «Yo no vendo discursos. Vendo control medible». Si en 30 días no bajan sus mermas un 15%, no me paga el segundo mes. El dueño aflojó los brazos. «¿Cuánto me va a costar?». 6,000 al mes 3 meses. Luego vemos». El dueño estiró la mano. «Trato». Cuando salió, Beatriz caminó 2 cuadras, se apoyó en una pared y lloró en silencio. No era tristeza. Era la descarga de 20 años de «para mí ya no». Quiero que mires el patrón, porque quizás sea el tuyo. Beatriz no empezó ganando grande, empezó ganando respeto propio.
No empezó con un plan perfecto. Empezó con un papel en el closet. No esperó a sentirse lista. Se entrenó a decidir. Y atención, cada decisión tuvo un precio. Se levantó antes 1 hora durante 3 meses. Dijo no a 2 salidas. Vendió una televisión que casi no usaban para comprar una impresora. No porque la impresora transformara el destino, sino porque cada acto le decía al subconsciente, vamos en serio. Esto es lo que Hill llamaba poner fe en movimiento. ¿Dónde entra la Biblia? En el músculo invisible. Pedro no caminó sobre las aguas sentado en el bote. Salió, con viento y miedo. La viuda no recibió el aceite multiplicado con la alacena cerrada. Pidió vasijas, muchas, antes de ver una gota extra. En ambos casos, hubo orden antes del milagro. El orden de Beatriz fue mental y práctico. El papel, la visualización, la propuesta escrita, el precio definido, la agenda limpia, las cuentas separadas, la humildad de aprender de su hija un formato mejor de Excel. Fe que ordena, obra que confirma. A mitad de año, septiembre, llegó la bifurcación. Un cliente grande le ofreció exclusividad a cambio de un contrato de palabra mejor pagado. El miedo susurró, di que sí, asegura, no te vayas a quedar sin nada. La visión le recordó, tu libertad vale más que tu urgencia. Negoció condiciones claras por escrito, rechazó la exclusividad y otra vez lloró sola por 10 minutos. Al día siguiente, una cadena de minis de otra colonia la contactó por recomendación. La honestidad paga a plazos, pero paga. Para diciembre, Beatriz facturaba 32,000 pesos mensuales con 3 contratos medianos y 5 pequeños. Paola había vuelto a la universidad en horario vespertino con una beca parcial que se sostuvo porque Beatriz podía cubrir el resto sin desvelos de calculadora. Mateo se inscribió en un diplomado técnico de modelado. Julián, que al principio miraba a distancia, se ofreció para manejar una camionetita y llevar materiales. El hogar no se volvió perfecto, se volvió esperanzado. Déjame hacerte una pregunta directa, como si te la hicieras al espejo. ¿Cuál es la frase que hoy gobierna tu bolsillo? ¿Es ya es tarde? ¿Así me tocó? ¿No tengo cabeza para eso? ¿A mi edad quién me va a contratar? Esas frases parecen inofensivas, pero son semillas, y el jardinero interno no juzga. Cultiva lo que le das. Si cambias la semilla, cambia la cosecha. No mañana por arte de magia, sino hoy por repetición consciente. Quiero darte un esquema de práctica que ha funcionado para gente real, mayor de 45, que no tenía tiempo ni dinero sobrante. Primero, un papel claro con fecha y número. No quiero ganar más, sino, en 6 meses, ingreso 20,000 mensuales con X servicio o producto, cobrado con factura, con 2 clientes fijos. Ese papel vive en un lugar privado que ves a diario. Segundo, 2 sesiones de 10 minutos sin teléfono, mañana y noche. No más, no menos. Con respiración lenta y escenas precisas de la vida ya lograda. Tercero, un precio que estés dispuesto a pagar durante 90 días. Levantarte 1 hora antes, eliminar compras impulsivas, estudiar 30 minutos diarios algo concreto que potencie tu oferta. Cuarto, una lista de 10 conversaciones posibles en tu entorno donde puedas ofrecer valor real a cambio de un pago. Vecinos con negocios, tiendas de barrio, emprendedores, amigos con side projects. Quinto, registro visible. Un calendario donde marques cada día que cumpliste visualización, estudio, conversación, propuesta. Sexto, revisión semanal en voz alta. ¿Qué vi? ¿Qué aprendí? ¿Qué ajusto?
Séptimo, gratitud militante, no cursi, práctica. Agradece por escrito 3 cosas que pasaron como pruebas de avance, por pequeñas que parezcan. Alguien estará pensando, eso suena bonito, pero yo ya me cansé de intentar. Te entiendo. Y te digo algo que aprendí mirando a los que sí lo lograron. La diferencia no es talento, es la capacidad de tomar decisiones definitivas y sostenerlas cuando nadie aplaude. La mayoría vive en el tal vez. Los que viran el destino se posicionan. Dicen voy, y luego alinean la vida a ese voy. ¿Qué pasa si fallo? Te levantas rápido. El extraordinario no cae menos, se queda menos tiempo en el piso. Un último detalle que hace toda la diferencia. El dinero no te transforma por dentro, revela quién manda dentro. Si eres caótico con poco, serás caótico con mucho. Por eso, sé fiel en lo poco, no es un sermón para pobres, es un entrenamiento para líderes. Ordena tus cuentas, aunque duelan. Separa un 10% de cada ingreso para un colchón, aunque tardes un año en ver 3 meses cubiertos. Cobra a tiempo. Aprende a decir, este es mi precio sin temblar. Paga lo que debes con el orgullo sano de quien honra su nombre. Ese lenguaje es espiritual también. Beatriz, hoy, tiene 53. No es millonaria, pero su casa huele a futuro. Paola terminará su carrera. Mateo trabaja medio tiempo en un estudio de prototipado. Julián redujo horas al volante y ayuda con traslados. ¿Qué cambió? Todo y nada. La ciudad es la misma. El país es el mismo. Las noticias son las mismas. Lo que cambió fue la semilla y el jardinero. Lo que cambió fue la frase en el closet. Lo que cambió fue la decisión de dejar de ser víctima de las circunstancias para convertirse en arquitecta del destino. Si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esto, no lo dejes pasar. No te pido que creas ciegamente. Te invito a probar como científico. 30 días. Un papel. 2 visualizaciones diarias. 3 conversaciones a la semana donde ofrezcas valor real. Un precio que pagar. Un registro visible. Una revisión honesta cada domingo. Hazlo con humildad, con paciencia, con la firmeza de quien sabe que la cosecha no llega al día siguiente de sembrar. Pide, busca, llama. Mateo 7:7 no es poesía pasiva, es una instrucción activa. Y cuando la puerta se abra, entra sin disculparte por existir. La pregunta no es si se puede cambiar la vida después de los 45. La pregunta es cuándo vas a decidir cambiar la manera en que piensas para que cambie lo que haces. Porque la pobreza, como te dijo alguna vez un desconocido sabio, no está en las circunstancias. Está en la mente. Y la mente, a cualquier edad, puede entrenarse. Si te sirve esta verdad, suscríbete. Quédate cerca. Comparte esto con alguien a quien ames. Empieza hoy con lo que tengas, desde donde estés. Escríbelo y léelo. Visualízalo y camínalo. Cobra lo que vale tu trabajo. Paga el precio de tu decisión. Y recuerda, cuando haces tu parte, el cielo hace el resto. Tu próxima versión ya existe en tu interior. Solo necesita que la llames por su nombre y des el primer paso.